Y voy a dar inicio al tema. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. La pantalla principal. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, ustedes habían adelantado un ejercicio, una tarea de la matriz de transformación, la matriz de rigidez para un elemento tipo viga. Al buscar la demostración, cuéntenme cómo la planteaban, qué variables intervenían y finalmente qué tuvieron que recordar de pronto de sus semestres pasados. Profe, pues ahí intervenían los desplazamientos y momentos. Nosotros suponíamos una viga en la que pues, veíamos como 4 panoramas, ¿no? Entonces, digamos, en cada uno permitíamos solamente un movimiento y pues de ahí sacábamos las ecuaciones. ¿Se liberaba uno de los grados de libertad? ¿A eso te refieres? ¿Permitían Sí, exacto. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, en una permitíamos el momento en el apoyo de la izquierda, pero el resto de que lo restringíamos. Sí, o sea, así. ¿Qué método se usaba para encontrar, por ejemplo, la rigidez del momento? ¿Qué tuvieron que usar? ¿Doble integración? O bueno, las demostraciones, ¿qué métodos usaban para encontrar esas constantes? ¿Ninguno? Profe, pues de los principios se utilizaba lo que era la viga conjugada. Viga conjugada, ¿qué más? ¿Qué hacía esa viga conjugada? Profe, no sé si está bien, pero pues con la viga conjugada tocaba hacerlo del método de integración de la ecuación diferencial de elástica de la viga. Sí. ¿Alguien más usó Y ahí también utilizamos la doble integración, como dijiste, ¿no? O sea, para calcular pues, los términos que salían. Profe, no se le escucha nada. ¿Se escucha mal? Sí, si me escuchan mal, esperen, avísenme. Deshabilito el micrófono y uso el del computador. Ya estoy con el micrófono del computador. No sé si me escuchan más claro. ¿Me confirman? Sí, creo que mejor. Bueno, listo. Entonces démoslo así. Ok, entonces... ¿quién otro en las demostraciones usaban otro método diferente? Dije, no se te escucha nada, la verdad. Pero me acaban de confirmar que sí. ¿A quién le creo? Profe, yo con los 2 micros te escucho bien. Ok, entonces es problema de la red. Sí, yo también te escucho bien. Gracias.
Entonces, es problema de tu red o del dispositivo que estás usando para escuchar. Bueno, entonces, ¿qué otro método usaron? ¿Alguien más encontró otro método para resolver la ecuación diferencial? ¿O todos usaron los métodos de doble integración, viga conjugada? Bueno, entonces, para aplicar el método matricial en elementos tipo viga, que en varios libros la encuentran así, aunque realmente pues es subjetivo ese nombre, no debería ser tipo viga, sino la matriz de rigidez para un elemento con 3 grados de libertad o 6 grados de libertad, dependiendo de cómo lo hayan encontrado. O incluso puede ser un elemento tipo marco reticular. ¿Por qué marco? Porque hace parte de un pórtico, de un frame, de lo que vimos la clase pasada, que los sistemas estructurales se componían de elementos, entonces era un pórtico al que está solicitado a diferentes condiciones y de acuerdo a las condiciones de contorno, pues puede restringir el giro o no. Antes de comenzar entonces con un ejercicio, debemos establecer que también independiente, entonces como título del tema sería matriz de rigidez de elementos reticulares. ¿Por qué la palabra reticular? Porque le vamos a incluir el giro. El giro. Esa es la diferencia. En el anterior análisis que habíamos visto, los elementos solo estaban solicitados a carga axial interna, fuerza interna. En este caso hay que incluir dos fuerzas internas más. ¿Cuáles son las fuerzas internas que estamos evaluando ahora para estos tipos de elementos, muchachos? Cortante, axial y momento. Cortante, axial y momento. N para fuerza axial, V para cortante, momento. Aunque esta seguramente pocas veces se involucra en ejercicios de, como dicen los estudiantes, tipo libro, porque empiezan es con un análisis de solo momento flector. ¿Cuándo pasa? Y cortante. Esos casos son, por ejemplo, los ejercicios comunes de estática, en las que un elemento prismático es solicitado a fuerza perpendicular a su eje longitudinal. Entonces, con esta condición de carga, la fuerza axial no existe, pues nula. ¿Cuándo podría haber una aplicación de carga axial en la vida real a un elemento tipo marco o viga o reticular?
¿Cuándo creen ustedes en la vida real, en los edificios, estructuras, que una viga o una columna, en este caso hablemos de elementos horizontales, puede tener una carga axial? ¿Ustedes creen que eso es posible en la vida real? Sí, profe, por viento, ¿no? ¿El viento a la viga le aplicará una carga horizontal? ¿Y le generará una carga axial? ¿Será? ¿Apoyan la opinión o no? ¿O alguien más tiene otro ejemplo? De pronto un temblor. ¿La fuerza sísmica será que le genera axial? El profe es un desplazamiento en los nodos y axial. Recuerden que la fuerza axial es la que definimos que intenta generar la definición de fuerza, pues es la tendencia al desplazamiento. Entonces, la fuerza axial generará deformaciones longitudinales al eje longitudinal. Perdón la redundancia, pues para que quede claro. Puede ser una fuerza de compresión, que las llamamos porque comprime la fibra, o de tracción porque las tracciona, genera una deformación longitudinal positiva o negativa. Puede presentarse estos casos de fuerza axial en vigas en la vida real. Sí. Un ejemplo, dime un ejemplo. Pues digamos, si ahí esa viga tuviera dos columnas y tuviera esa fuerza, pues tendería como ya a formar como una M. Y pues ahí habría desplazamiento y se estaría como comprimiendo. ¿Por columnas? O sea, porque tiene una columna y entonces, ¿cómo fue? O sea, si digamos ahí en los dos apoyos tuviera dos columnas, Sí, esa fuerza puntual, eso como haría, o sea, los desplazamientos formarían como algo así como una M. Entonces como que la viga se comprimiría. una M. Una M. ¿Puedes hacer un esquema, un dibujo y mandarlo? ¿O Sí, pues o sea, la viga necesitas? se deflectaría. No, ¿Cómo? o sea, como la viga se deflecta, o sea, queda como una curvatura. Pero eso es deflexión, no fuerza axial. Pero ahí generaría una axial, ¿no? ¿Quiénes? ¿Las columnas generarían un axial? Sí. Las No, columnas generan. o sea, no, sea, o sea, cuando se deflecta la parte de abajo como que se tensiona y en la de arriba se comprimiría. Comprime. Y eso es flexión. Y eso es netamente flexión pura. Entonces, Pero ahí genera esfuerzos normales. por eso se llama momento flector, porque genera un esfuerzo normal Sí que perpendicular al plano. Y esa es la demostración de flexión. pues eso era lo que pensaba, que así se podía generar el La axial. carga debe estar directamente aplicada al eje longitudinal, así como lo acabo de dibujar, para generar deformaciones longitudinales. Pero, digamos, si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de un pórtico, me imagino que en algún momento hicieron equilibrio en el nudo, cuando es continuo, cuando no está articulado.
Pero, ¿qué tendría que pasar para que existiera una carga axial? ¿Cómo se generaría una transferencia no flexión? Los esfuerzos normales en el primer día de clase, yo hablé, existen los esfuerzos normales y los tangenciales. Los esfuerzos normales generan fuerzas internas, como en este caso los esfuerzos normales son generados por fuerzas axiales o momentos flectores. Los cortantes son por esfuerzos tangenciales o cortantes. Y los torsores son tangenciales. Entonces, en un pórtico o en un edificio, ¿cuándo tocaría diseñar para fuerza axial? ¿En qué caso? Entonces, por ejemplo, en estructuras subterráneas, donde aquí existe el terreno, se genera un empuje y la viga intentará restringir el desplazamiento lateral de la columna generado por el empuje del suelo. Entonces es a lo que se le llama como una viga puntal, de apuntalamiento, porque directamente llega la fuerza axial. Otro caso es, por ejemplo, cuando tengo un pórtico de concreto con diagonales. Quizás por la 26 vean alguna diagonal de esta forma, pero de concreto, o bueno, las de acero también. Estos rigidizadores, estas diagonales, que pueden ser concéntricas o excéntricas, cuando viene el sismo, si uno hace el desarrollo de fuerzas internas tipo Sercha, pues estos en algún momento tendrán estar a tensión y a compresión la otra, y viceversa, porque el sismo se mueve en los dos sentidos y en las dos direcciones principales. Por tanto, en algún momento este elemento inclinado debo analizarlo para fuerza axial. O si el ejercicio del libro le dice hay una fuerza axial aplicada directamente, pero esos son ejercicios hipotéticos para aplicar el ejercicio. Bueno, entonces tenemos como fuerzas internas el desarrollo de la fuerza normal, que puede ser una fuerza de compresión o tracción, la del cortante, el momento flector, pero no se olviden que también existe el torsor, la fuerza de torsión. Muy pocos lo mencionan, pero es casi que la fuerza interna más crítica que genera inestabilidad en un edificio, la torsión. Entonces, más adelante vamos a ver un tema, si lo quieren ir buscando, sería yo creo que el viernes o el jueves, dependiendo del curso, que se llaman las parrillas. El tema es parrillas. Se le encuentran en los libros así, elementos tipo parrillas o ejercicios como un elemento tipo parrilla. Hoy entonces nos vamos a enfocar en una viga convencional solicitada flexión. Entonces, si se sabe que estas son las fuerzas internas a las que está solicitada, quiere decir que los grados de libertad que vamos a analizar o que estarían para tener presente serían desplazamientos y giros. O sea, en este ejercicio los grados de libertad que vamos a incluir son tanto desplazamientos como giros.
y giros. ¿Cómo sería la transformación de un giro? Pregunta para ustedes. ¿Es posible transformar los giros? Vamos a hablar de la transformación otra vez, antes de empezar. Entonces, los escucho. ¿Hay que transformar giros? Muchachos, ¿hay que transformar los giros o no? Momentos. ¿Tenemos que transformar momentos? No, ¿Es necesario? ¿Por qué no? porque justamente la matriz de transformación lo que hace es girar un eje sobre un mismo punto. Al utilizar los momentos, Proyectar. Proyectar. Ajá. Al girar, pues justamente lo que es un momento es ese mismo giro en esa misma, en ese mismo plano que se va a transformar. Entonces, dentro de la matriz de rigidez no es necesario hacer una transformación de giro, sino en esa componente se pones un 1, dando así que pues es lo mismo. ¿Alguien entendió? O sea, de pronto, como es la primera vez que el tema, no sabe por qué sí o por qué no se debe transformar giros. Es tiempo de preguntar, muchachos. ¿Saben cómo funciona un momento? ¿A qué es igual un momento? Bueno, resulta que como estaba diciendo Felipe, si no estoy mal, ¿sí es Felipe? Sí, profe. Listo, ya por las voces los estoy conociendo también. Cuando se hace el planteamiento de la proyección de un vector, yo proyecto un vector cualquiera, o sea, puede ser un vector desplazamiento, un vector fuerza. Puedo sacarle una proyección en dos ejes o incluso en el espacio. ¿Sí? Puedo proyectar el coseno X, Y, Z. Los momentos son el resultado de un giro que está alrededor de un plano. Entonces, en el caso, por ejemplo, del plano convencional, de los planos como los encontramos en los libros, plano Y, plano X, Z, X. Todo lo que está ocurriendo en este plano como momentos, por ejemplo, yo tengo dos fuerzas de igual magnitud, diferentes sentidos separados a una distancia, a un J, no sé, una distancia. Esta es una fuerza 1 y una fuerza 2. Las dos fuerzas son iguales, tienen una distancia. El momento es el producto vectorial
¿Cómo fue que les definieron en estática? ¿El producto cruz o producto punto? Con uno encontrada en magnitud y con otro encontrada en el vector. Ustedes como que no han estudiado todavía. Entonces, esto es el resultado de un giro. Siendo en este caso un giro que intenta, si me paro acá o me paro acá, intenta girar el plano. En este caso es un giro horario. El giro es alrededor de este eje, o sea, alrededor del momento del eje Z. Si yo estoy en el plano, el giro es en todo el plano, en X y en Y. Entonces, ¿cómo hago para proyectar algo que está perpendicular a los planos de análisis? Siempre en 90 grados. En los dos planos no los puedo proyectar. ¿Cómo sería un momento alrededor del eje X? Para que haya un momento alrededor del eje X, las fuerzas deben estar actuando en el plano YZ. Y para que haya un momento alrededor del eje Y, los planos deben estar actuando alrededor, las fuerzas deben estar actuando en el plano XZ. Entonces, si yo hablo de proyección o de transformación de coordenadas, esto no es una coordenada que yo pueda proyectar. Decir, no, es que voy a coger el momento Y y lo voy a proyectar al plano Z. No se puede, porque yo estoy haciendo proyección en ejes, los momentos son resultados de aplicación de fuerzas en los planos, entonces físicamente, mecánicamente y matemáticamente hablando, no puedo, o sea, en los tres casos, no hay forma de hablar de proyección de giros. En cambio, un vector, sí lo puedo descomponer y proyectar en ejes, conociendo los ángulos, pero en este caso no. Entonces, pues Felipe intentó explicarlo a su manera, pero está correcto. Ahora, no quiere decir que entonces yo no pueda transformar una matriz de rigidez de vigas, porque ahora debo incluir en los elementos reticulares el momento actuante. Lo que necesito es generar una matriz de transformación compatible para hacer operaciones matriciales. Recuerden que debo cumplir que cuando genere el planteamiento debo tener los mismos tamaños en las matrices, filas y columnas para poder operar. Entonces, hablando de la matriz de transformación en el plano, necesito borrar y se perdieron los borradores. Entonces, el elemento, esta es la matriz de transformación que vimos en los articulares. Cuando hago el planteamiento de las fuerzas internas del elemento en dos dimensiones, debo incluir ahora el momento, ¿cierto? Entonces, en orden de grados de libertad sería la fuerza en X, la fuerza en Y un momento o giro, un momento de giro, que de acuerdo a como haya nombrado los ejes, sería perpendicular a este plano, entonces sería Z. Entonces ya la matriz tiene tres filas, que sería un vector. Tiene tres. Lo mismo va a pasar con los desplazamientos, o sea, yo voy a tener un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y un giro en Z.
Entonces recuerden que para pasar de un lado a otro, se encontró gracias a la mecánica de materiales una entidad que puede relacionar uno con lo otro, de acuerdo a la proporcionalidad de los materiales, y en este caso, de los elementos, que es lo que lo llamamos el famoso campo. Entonces, si yo quiero operar de aquí para allá, de allá para acá, y ahora transformar esto a local o viceversa, recuerden que yo le pongo minúsculas para hablar de locales. Minúscula de eso sería así. Necesito también generar una entidad que pueda transformar de aquí para acá y de allá para acá. Eso es lo que llamamos T y J, o T traspuesta o J traspuesta, bueno, dependiendo. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, la entidad de transformación debe ser compatible. Y esta pues ya no sirve. Aunque aclaré que los momentos, este momento en Z global y local, en magnitud es el mismo. Es la misma fuerza interna que se descompone, se proyecta en los ejes, en el plano principal, pero siempre el resultado va a ser el mismo giro. ¿Listo? Entonces, esta es la inquietud. Entonces, los componentes de esa matriz de transformación, para que sea operable, se ampliaron y va a ser ahora igual a coseno de teta, seno de teta para X y Y ahora para el giro o Z, aquí no voy a descomponer nada, no tiene nada que ver. Sigo con la otra fila igual, seno de teta, coseno de teta, 0, X y Y, porque no hay momentos, pero en el grado de libertad Z, fuerza Z, desplazamiento Z, es donde sí debo involucrar el resultado para hacer el ensamble de las ecuaciones. Recuerden que esto es un arreglo matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces voy a tener aquí o fuerza o momentos, fuerzas internas o desplazamientos, donde voy a incluir un giro y debo involucrar el resultado en la transformación. Pero pues Z con X no, Z con Y tampoco, y de igual forma aquí, Z con X no, Y con Z todo no, porque no existe un momento alrededor del eje Z, Y, o Y, XY. El momento es este giro alrededor del eje Z. Por eso se le pone el valor de 1. ¿Listo? Este sería ahora el nuevo elemento que ustedes van a incluir en sus apuntes cuando tengan que transformar. Pues recuerden que si necesito ahora con J, pues le pongo el negativo acá. Y esto sería en términos de cosenos y senos. Si yo quiero involucrar los cosenos directores, porque acuérdense que también tenemos ese otro tema, es lo mismo, que sería involucrar coseno de teta X, coseno de teta Y, coseno de teta Y, coseno de teta X. Y aquí el mismo 1. ¿Listo? Entonces, pues
dejan las dos expresiones, se los voy a escribir aquí pequeñito, coseno de teta x, coseno de teta y, 0, coseno de teta y, coseno de teta x, 0, 0, 0, 1. Y esa sería las dos posibilidades de generar la transformación. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta porque no siempre las vigas coinciden en posición horizontal. Puedo tener el caso de una escalera. La escalera, ¿cómo está? Inclinada, ¿cierto? Y una escalera no es una armadura, entonces no lo voy a analizar como una armadura. Está solicitada flexión. Por tanto, tengo que generar transformación de coordenadas para encontrar las fuerzas internas, como por ejemplo la fuerza cortante de la escalera y el momento flector de la escalera, que debe ser de acuerdo al ángulo de inclinación de la escalera. Entonces, hay que tenerlo presente. Comencemos ahora por plantear un ejercicio. De acuerdo a la matriz de rigidez. ¿Cuáles son los términos de la matriz de rigidez que ustedes encontraron? La matriz de rigidez del elemento. Entonces, se supone que es K, lo voy a poner aquí K minúscula, H. K, igual. ¿De cuánto por cuánto es la matriz de rigidez que encontraron para los elementos reticulares? ¿De cuánto? 4 por 4. ¿La encontraron de 4 por 4? 6 por 6. 6 por 6. Entonces, voy a ponerle aquí 6 por 6. Listo. La primera fila, ¿a qué grados de libertad está asociada? ¿A X, Y o giro? Recuerden que ahorita escribí lo que tenemos involucrado en los grados de libertad de un nudo. Entonces, tenemos la primera fila está asociada a los grados de libertad X, la segunda a Y, la tercera a Z, pero estas tres primeras serían para el nudo inicio, o el nudo I, o el nudo 1, y estas otras tres serían para el nudo 2, por eso es que es de 6 por 6. Entonces, para X, la primera constante de proporcionalidad, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Qué tienen en sus apuntes? Se supone que es fuerza axial, entonces es E-A sobre L. Fuerza axial, en el grado de libertad X. En Y no voy a tener fuerza axial, ni en rotaciones o en Z voy a tener fuerza axial. Y la siguiente era, como es en el nudo 2, aquí es el nudo 2, voy a colocar menos
A sobre L, 0 y 0. Esto nuevamente se repite en el nudo 2. Entonces tengo menos A sobre... menos A sobre L, 0, 0, A sobre L. Lo que hemos visto hasta hoy. La tarea era como encontrar las otras constantes de rigidez de proporcionalidad involucrados a los otros grados de libertad. Entonces, en esta fila y columna, ¿hay alguna constante de proporcionalidad relacionados? Desplazamiento en Y, fuerza en X. ¿Qué pongo acá? Primero, 0. 0. Porque si se involucra una fuerza en X, no voy a tener como resultado algo asociado a Y. Del primer nudo. Ahora, en esta, que sería desplazamiento aplicado en el nudo 1 en Y, que me genere de pronto alguna fuerza interna en Y, sí voy a tener, que es a lo que llamamos fuerza cortante. ¿Cuánto vale acá? 12i sobre L cuadrado. Listo. ¿Alguien más encontró de pronto otro dato? profe, yo lo encontré con L cubo. L cubo. ¿Alguien tiene otra? ¿Es L cuadrado o L cubo? L cubo. El que dijo L cuadrado, ¿está seguro que es el cuadrado? Como que No, sí, como profe, que no. sí es al cubo, perdón. Listo, listo, no hay problema, no hay problema. Menos mal todos están pendientes. Entonces esta es la primera constante de proporcionalidad. Luego vamos a la tercera fila. Esta fila. Serían rotaciones. La constante que encontraron, ¿cuánto vale? 6L al cuadrado, creo que es. 6EI. ¿Alguien encontró otro dato que no sea 6EI? ¿Todos de acuerdo? Luego aquí nuevamente llegamos al nudo 2. Estos son los grados de libertad del nudo 2 en X con Y, esa intersección. En esa intersección no hay ninguna interferencia asociada que involucre la respuesta mecánica, entonces por eso coloco 0. Y nuevamente repito estas constantes, pero les pregunto, ¿aquí lo encontraron igualita o con negativo? Menos 12 EI, ¿positivo o negativo? Negativo. ¿Todos la encontraron con negativo? Sí. Bueno, Sí, profe. listo. Entonces iría menos 12 EI por L cubo. ¿Y esta está positiva o negativa?
Positiva, profe. Positiva. Entonces resulta que en lo que está asociado digamos, a la constante con 6, los signos no van cruzados, como el caso de axial, que es positivo, negativo, negativo, positivo. En el caso del 6 es positivo, positivo, negativo, negativo. Es una forma de aprendérselo. Pero aquí hay como un cruce de otra vez se repite esta constante en el grado de libertad 3, o sea, en rotación, y este 6 pasa aquí, y aquí sería positivo, negativo. Bueno, ya cuando la tengamos completa van a ver el juego de los signos. Entonces, aquí se repite este 6EI. ¿Sí estamos? Y aquí no va 12, sino va otra constante. ¿Cuánto les vale acá? 4. 4. 4. Listo. 4EI. Esto en fracciones. 4EI sobre L. Entonces, esta es la única que el L no va al cuadrado. Rotación Z, Z. O sea, la intersección entre Z, Z o giro, giro, tercer grado de libertad, no va el L al cuadrado. Nuevamente va 0. Y ahora sí, esto mismo se repite, pero no sé si la encontraron, que es negativa. Sí. Listo. Esto se repite, pero no con el mismo valor, sino con un 2. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Estos, entonces, todo lo que va relacionado con el giro, giro, no tiene signos negativos. Que ahorita cuando coloquemos los de acá, no va con negativos. Y esto era lo que yo les decía. Esto se replica aquí, pero esto sí va positivo, negativo, positivo, negativo. Pero bueno, entonces, nuevamente, bueno, esto es 0, esto sigue 0, 0. Y recuerden, vuelvo y paso esto acá, con signo negativo. Paso esto acá. ¿Con qué signo lo encontraron acá? Positivo, profe. Positivo. Listo, entonces va positivo, positivo. Esto es este de abajo, el de 2E. Y esto vuelve y cruza, pero con signo negativo. Yo sé, esto para aprenderse la memoria es difícil, pero si uno le encuentra como la metodología, se lo puede aprender. Y esto, que sería el último cuadrante, entonces va parecido a este, con signos contrarios en la diagonal. Entonces va nuevamente esto. Y va negativo y negativo. Listo. Tengo mi matriz de rigidez de la viga.
o de un elemento reticular orientado con su eje longitudinal principal en X. Su eje longitudinal, o sea, esto sería mi matriz de rigidez para vigas que coincide su eje longitudinal principal X, su eje principal longitudinal X minúscula, o sea, del eje local, coincide con el eje global. Entonces su matriz de rigidez puede ser usada esta porque, como ven, X tiene fuerzas axiales. Si yo tengo un elemento configurado con el eje local y le digo que el eje local es este X, ya no puedo aplicar esta matriz. Si yo lo llamo a esto como X, de esta forma, las deformaciones unitarias no son consistentes con fuerza axial en el eje X. Entonces no puedo aplicarla, sino la tengo que transformar. Y de acuerdo al eje local que yo haya llamado como eje principal longitudinal, es donde voy a encontrar estas constantes. O sea, independientemente de aprendérsela de memoria, lo que necesito que ustedes aprendan es que esto es de mecánica de materiales. Las constantes de proporcionalidad salen de mecánica de materiales o de mecánica 2, como se haya visto en el análisis de las variables que intervienen en las respuestas de los elementos. Entonces, no hay forma de que si yo digo que hay deformaciones axiales y lo ordeno de esta forma y aseguro que es para este elemento, es porque no entiendo el concepto. No puede ser posible. XY, XJ. Ahora, ¿cómo aprenderse esto de acá? Porque pueden estar también al contrario. ¿Cómo estarían al contrario? Que, por ejemplo, digo que yo llamo a esto el grado de libertad en Y, y esto es lo asociado a momento, que sería Z en I. ¿Listo? Esto es para momento. ¿Puede haber el caso en que necesito nombrar al revés estas columnas? Pues depende cómo tengan los ejes locales nombrados. Si de pronto a este eje, o sea, yo dije que este es X, y este lo llamo Z, lo llamé Z, el nombre, pues esto sería Z, pero esto sigue siendo cortantes, porque es donde está pasando la fuerza cortante, en el plano cortante es en Z. Y el plano donde se está generando la rotación del grado de libertad, que es el que genera el momento flector, es alrededor de Y. Pero las constantes siguen en la misma posición, solo que nombraría diferente de acuerdo a los ejes locales como los haya nombrado. O sea, quiero que se quiten el paradigma de que siempre Z es rotación. Todo depende como yo nombre los ejes. Lo que debo cumplir es que sean ejes ortogonales entre sí y cumplir la mano derecha. Si no estoy mal aquí ya tendría que salir hacia afuera, pero bueno. Y
El caso extraño en el que las constantes cambiarían es, de pronto, no sé, no se me ocurre ahorita algo para que el giro esté en Y, pero no esté sino así. Sería algo raro, pero bueno, no creo que pase. Lo que sí es lo que les acabo de decir, que el nombramiento de los ejes va a condicionar pues dónde estaría el momento rotacional. Pero los constantes asociadas a rotaciones Z, XJ, YJ, ZJ, XI, YI, XJ, YJ, ZJ. Entonces, las intersecciones entre los zetas o los rotacionales son estos y son los que tienen el L solito, sin L cuadrado o L cubo. Listo. Entonces comencemos con el primer ejercicio. Tenemos el tiempo. Planteemos la siguiente viga. Entonces, para pam. Entonces, el ejercicio de hoy consiste en lo siguiente. Esta de que quiero poner, listo. Tengo la siguiente viga. Tiene un apoyo articular aquí, de segundo orden. Tengo una aquí. Y la viga es más grande en el otro lado. Así. Y otro triángulo al final. O sea, es una viga de dos luces. Por eso pues, ya no es tan fácil de resolver con estática. Es una viga continua. Listo. Es una viga continua. Esta es la que tiene círculos y esta es la que tiene círculos. Listo. Entre ellas tienen una distancia de... Entonces aquí tengo mis luces entre ejes de 4 metros y 6 metros. ¿Listo? Tiene una carga aplicada uniformemente distribuida en la primera luz. Es uniformemente distribuida, la pongo así como de verde. Esa es la carga. Es una carga uniformemente distribuida. ¿Listo? Y vale 20 kilonewton por metro. Es el valor. A mitad de la luz de estos 6 metros hay otra carga aplicada puntual de 40 kilonewton. ¿Listo? ¿Y a qué distancia? A la mitad. Entonces voy a acotar que está a la mitad.
3 metros. ¿Listo? Y resulta que en este apoyo existe una fuerza externa que es un giro aplicado, impuesto, o sea, ya está, alguien le está aplicando esa rotación, de pronto otra viga que le llega de frente, no lo sabemos, pero existe, y es de otro color que se vea. Mm, 50 kilonewton por metro. ¿Listo? Este es un momento rotacional positivo que se está aplicando en ese apoyo. La sección transversal de la viga es un prisma rectangular, ¿listo? De 150 por 200 milímetros. Estoy escribiendo en milímetros. ¿Listo? Esa es la sección transversal. Y resulta que el problema dice lo siguiente. Hay que encontrar o determinar cuál puede ser la resistencia del concreto mínima, o sea, la resistencia especificada a la compresión, de P' sub C, que puede tener esta viga si resulta que solo se admite un giro en el apoyo 2 de 0.011434 radianes. Entonces, el ejercicio es, tengo este sistema y me piden encontrar un material de concreto para el que se restrinja el giro máximo que tiene este nudo a 0.01434 radianes. ¿Se entiende qué se pregunta en el ejercicio? ¿Sí se entiende el ejercicio que hay que encontrar? No me están pidiendo calcular deflexiones. O sea, no me están diciendo el ejercicio de siempre. Calcule la deflexión que está actuando bajo esto, mitad de la luz o máxima, nada de eso. Me están diciendo, oiga, dígame cuál es el P' sub C que le puedo poner a esta viga si se restringe el giro del apoyo a 0.01434 radianes. ¿Listo? ¿Ha escrito el ejercicio? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿con qué empezamos? Yo estoy aquí para resolver el ejercicio con ustedes, o sea, ustedes me guían, no soy yo, ustedes me van a guiar. ¿Qué vamos a hacer primero?
¿Qué pasó? Si se los pongo y si se los digo que es para entregar, ¿qué se sacan 0? ¿Qué hacemos primero? Pues sería lo de siempre, no calcular primero las reacciones. ¿Las qué? Las reacciones. ¿Reacciones? Pues sí, calcular como siempre lo hemos hecho. Entonces, ¿qué escribo? Lo primerito es nombrar elementos y nudos. Ese siempre es el primer paso. Siempre, siempre. Entonces yo tengo la viga, tengo los apoyos, que en este caso solo voy a poner unas bolitas para hacer la idealización del ejercicio, que saben que son triángulos. Y les voy a poner los nombres. Entonces, tengo el nudo 1, el nudo 2 y el nudo 3. ¿O alguien quiere otra propuesta? ¿No? Elemento 1 y elemento 2. Listo. Entonces, comencemos con revisar las fuerzas conocidas, las fuerzas actuantes. No tanto las reacciones, sino todo lo que está actuando. Primero, ¿cómo le calculo la fuerza del nudo que está actuando? Ustedes anotaron las cargas, ¿no? En el nodo 1 sería WL medios más la reacción. Bueno, menos WL medios más la reacción. Entonces, como fuerza externa, entonces dice aquí su compañero que cojo WL medios. Listo. Y en la barra 2, para transferir, para llevar las cargas a los nodos, porque recuerden, o sea, lo que necesito es transformar todo a fuerzas nodales. Entonces, ya me voy a olvidar del elemento como tal, sino que voy a resolver todos los nodos. Entonces, a diferencia de una cercha, que todo está directamente en el nodo, aquí tengo unas cargas que debo transmitir a los nodos. La primera, ya lo dijeron perfectamente, que es una carga uniformemente distribuida, entonces para calcular lo que va al nodo 1 y al nodo 2, sería esa carga por L sobre 2. Y la de la puntual, ¿qué hago con los 40 kilonewtons? Dividirlos en 2 porque está en la mitad. Perfecto, entonces la otra fuerza sería P medios. Lo estoy haciendo lo más desglosado posible para que después no se pierdan cuando ya estén haciendo un ejercicio, taller o algo a futuro. Lo siguiente que debo transportar son los momentos. Transportarlos. O sea, hay una cosa que se llama momentos de empotramiento perfecto. ¿Alguien ha escuchado ese término? Momentos de empotramiento perfecto. En algún momento, perdón, en algún caso de algún ejercicio, ¿han tenido que usar la expresión momentos de empotramiento perfecto? No, profe, pues no que me acuerdo. ¿Cuánto vale el momento en una viga doblemente empotrada?
Así como cuando ustedes saben que la uniformemente distribuida con cargas con apoyo articulado, saben que el momento en el centro de la luz es W cuadrado sobre 8, ¿sí o no? Esa se la demostraron muchas veces. ¿Cuánto vale el momento en los apoyos cuando es doblemente empotrada? Esas son las famosas ecuaciones de fórmula del libro de Beer, bueno, que están en los apéndices. En internet, ahorita pues en Google siempre les aparecen esas tablas. ¿Cuánto vale el momento de empotramiento para una viga que tiene carga uniformemente distribuida o tiene carga puntual? Eso ya lo conocen, en algún momento tuvieron que trabajarlo. ¿Alguien sabe cuánto vale en el apoyo? ¿No? ¿Nadie? ¿Felipe? Es cuando la fuerza está distribuida, no, profe, es cuando es una fuerza puntual, ¿cierto? Los dos casos. Necesitamos los dos casos porque resulta que tengo una viga con una carga puntual y una viga con una carga uniformemente distribuida. Entonces necesito los dos casos. Para cuando es uniformemente distribuida es WL cuadrado sobre 12. Ujú. Y para cuando es puntual en L medios es PL sobre 8. Listo. Entonces, resulta que estos planteamientos que casi siempre se ven más en mecánica 2, los necesitamos para el análisis matricial y se llama momentos de empotramiento perfecto. ¿Por qué empotramiento perfecto? Porque se supone que la viga está doblemente empotrada. No hay giro liberado, o sea, no permite el giro. Cuando tiene una sola luz, ya está demostrado, vale esto, y en el centro de la luz, esto es en los apoyos, en el centro de la luz, aquí vale W cuadrado sobre 24. Esta viga no es esta misma viga, claramente, pero en el análisis hipotético, para transmitir los momentos, mucho después, no sé, según el cronograma, creo que eso está como trabajo autónomo, hay que leer sobre el método de Cross. Creo que se escribe así. Y el método consiste en la transportación de momentos de empotramiento hasta el punto que la iteración encuentre realmente la distribución de momentos. Entonces, para los elementos de las vigas, cuando las cargas están actuando en el elemento, vamos a distribuir los momentos a los nodos suponiendo un momento de empotramiento perfecto. Me van a decir, profe, pero eso no es real. Exactamente, lo tenemos claro, pero cuando se hace la matriz de rigidez y el ensamblaje, esa operación de la matriz de rigidez, como se tiene la rigidez de los nodos, él va a saber cuánto de esos momentos de empotramiento realmente le corresponde. O sea, el análisis matricial es sensible a ese fenómeno y por rigideces sabremos realmente cuál sería la reacción o el momento del apoyo. Por ahora, como hipótesis inicial, por favor escríbanlo en su cuaderno, en la transportación inicial de momentos para los nodos se hace momentos de empotramiento perfecto, suponiendo que la viga, el tramo de viga, está completamente empotrado en los extremos.
Y Felipe pues ya les hizo la tarea de escribir los dos casos, cuando la carga es uniformemente distribuida y cuando la carga está en el centro de la luz. Si no está en el centro de la luz, se bloquearon. Por ejemplo, esta P está por aquí. No, eso también está por ahí en esas tablas. Encuéntranlos como momentos de empotramiento perfecto. Entonces, para el primer caso, vamos a poner que el momento en los apoyos va a ser WL cuadrado sobre 12. Y en el elemento 2, pues va a ser PL octavos. ¿Listo? Entonces, primera actividad. Necesito los datos del momento y de la fuerza para el nudo, del elemento 1, por decirlo así. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Y cuánto vale el momento? Sería 20 kilonewton, ¿cierto? 20 kilonewton por metro por, ¿cuál es la longitud? 4, ¿no? Sobre 2. ¿Cuánto da eso? Es una operación boba, pero por favor respóndanme. $40. Listo. Y el momento sería W, que sería los 20 por 4 al cuadrado sobre 12. No se me corta el tablero. ¿Cuánto vale ahí? 26.67. 26.67, porque es periódico, ¿no? Es como 66. Entonces, esto está en kilonewton y esto está en kilonewton metro. Y en el otro caso, en el del elemento 2, ¿cuánto vale la fuerza? 20, ¿no? Y el momento aquí sería PL, o sea, los 40 por 6 metros sobre 8. ¿Cuánto vale eso? 30, profe. Listo. Listo. Entonces, ahora viene el ejercicio que casi siempre es el más complejo, que es encontrar las fuerzas en los nodos. Porque esto sí es de estática. Entonces, paso la hoja. Por favor, tengan presentes estos datos cuando les pregunten. Entonces, tengo otra vez la viga con sus dos tramos, 1 y 2 y 3. Eran circulitos, pero bueno, creo que se ve mejor así. Y cojo, entonces, ¿cuánto valdría la fuerza en X, en y el momento del primer nudo? Entonces voy a escribir nudo 1. ¿Cuánto vale Fx? ¿Cuánto vale Fy? ¿Y cuánto vale momento? ¿Cuánto vale Fx? Eso sí me lo pueden decir ya. ¿Cuánto vale Fx? ¿Cuánto vale la fuerza en X? Muchachos, ¿cuánto vale la fuerza en X? ¿Cuánto vale la fuerza en Cero. X? Sí, no hay de otra, es 0.
no hay nada que actúe o que me... Aunque esto es un triángulo, pues es un de grado 2, no existe ninguna fuerza actuando en la dirección X del elemento. Entonces no puede haber ni reacciones ni nada por el estilo. Esto no es armaduras, entonces la fuerza en X es 0. ¿Cuánto valdría la fuerza en Y? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, ¿cuánto valdría la fuerza en Y de ese nudo? ¿Cuánto está actuando aquí? ¿Cuánto está actuando aquí? ¿Cuánto está actuando aquí? Actuando. ¿Qué momento está actuando aquí? ¿Qué momento está actuando aquí? Y luego, ¿qué momento está actuando aquí? Más el momento externo que está aquí, porque recuerden que tengo un momento actuante adicional, que era así. Uy. Más qué momento está actuando aquí. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Nudo 2, nudo 3, poner su fuerza en X del nudo 1, del nudo 1, del momento en 1. Luego voy a fuerza en X del momento en 2, fuerza en Y del momento del nudo 2 y momento del nudo 2. Esto es un 2, no un Z. Pues da lo mismo poner Z2, pero se sabe que solo hay un momento en un eje. Momento X del nudo, del nudo 3, fuerza en Y del nudo 3 y momento del nudo 3. ¿Quién ya lo tiene? Esto yo no sé por qué es lo que más cuesta y no tiene nada que ver con análisis matricial. ¿Cuánto vale la fuerza en Y1? ¿Cuánto vale la fuerza en Y1, en el nudo 1? La acabamos de calcular. No piensen en las reacciones, son las fuerzas actuantes. Bueno, vale menos 40. La fuerza en Y en el nudo 2 sería los menos 40 que vienen de la carga uniformemente distribuida más los menos 20 que viene de la carga puntual. O sea que en total están actuando menos 60 kilonewtons. Y en el nudo 3 estarían actuando los menos 20 kilonewtons que acabamos de calcular. Entonces aquí sería menos 40, menos 60, menos 20. Y el momento, entonces, el primer momento que calculamos, dijimos, es un momento así, de empotramiento, y vale, como esto está antihorario, entonces sería un momento negativo de 26, ¿fue? 26.6 kilonewton metro. El otro, hay que coger la calculadora y generar el resultante, porque serían los 50 kilonewton positivos más los 26.67 de este costado, menos los 30 kilonewton del otro costado. ¿Cuánto da el momento de empotramiento en el nudo 2? $46,67. Sí, señor. 46,67 kilonewton metro.
por último, en el otro costado, pues ya lo habíamos calculado también, que serían los 30 kilonewton por metro. Esto va positivo, esto va negativo. Siempre hay que tener presente el cierre de los momentos, pero esto no son reacciones, son los momentos actuantes. Entonces, por ejemplo, si esta carga que está aquí, está ahí puesta, yo me paro acá, ¿qué tipo de momento está generando esta carga? Está intentando girar así. Quiere decir que esto es un momento rotacional positivo, entonces por eso le pongo esta flecha. Y esta carga, en cambio, si me paro en esta dirección, el punto de pivote o punto de giro va a ser aquí, entonces por este brazo, esta carga va a intentar girar así, si me paro acá. Por eso es que van alternados los signos. Negativo, empiezo acá, positivo, positivo, negativo. Y ya tengo mi vector de fuerzas. Tengo mi vector completo de fuerzas actuantes. Entonces, resulta que aquí se va a hacer una simplificación y este ejercicio es lo más sencillo del mundo. Porque la pregunta no es de las deflexiones, sino de una restricción al giro en un nudo. Por lo tanto, en la matriz grandota de rigidez que tenemos acá, no voy a involucrar fuerza axial, no voy a involucrar cortante, sino solo las 4 constantes de los giros. Puedo ensamblar la rigidez en una submatriz más pequeña, así como hacíamos por allá en armaduras, de lo conocido, desconocido y todo eso. Aquí también puedo analizar los grados de libertad que están asociados a ese tipo de desplazamiento que nos están preguntando. Y aquí lo único que involucra son los giros, porque los desplazamientos están restringidos, así como lo conocido y desconocido, que habíamos hablado en armaduras. Si yo tengo la viga, yo tengo que analizar qué pasa en este nodo. Yo sé que los desplazamientos están restringidos. ¿Cuáles específicamente? Los desplazamientos en X. O sea que en el nudo directamente no voy a tener respuesta asociada por los desplazamientos. Si los desplazamientos son 0, todo lo involucrado a los grados de libertad de desplazamientos se anulan. O sea, los puedo quitar de la ecuación. ¿Por qué? Porque no me están preguntando nada de deflexiones, sino solo un giro, una respuesta nodal aquí. Lo único que permite, o el único grado de libertad que no está restringido, son los giros. Si no están restringidos, entonces miren que este es un ejercicio de un ensamblaje muy sencillo, donde tengo un vector de momentos, que es momento 1, momento 2, momento 3, igual a una matriz, con los grados de libertad asociados al giro o la rotación del nudo 1, del nudo 2, del nudo 3, esta es la matriz, y luego se multiplica esto por los giros del nudo 1, del nudo 2, del nudo 3, donde el giro del nudo 1 ya nos dijeron cuánto vale, porque nos dijeron que tiene que valer 0.014, se me olvidó el dato. ¿No tienen ahí la mano? 0.01434 radianes. O sea que puedo resolver de esta forma la matriz o la incógnita, que es cuánto valdría la constante rigidez acá. Pues para que esto sea igual. ¿Listo? Yo ya tengo los momentos. Entonces, ¿cómo encuentro la matriz de rigidez aquí asociada a los grados de libertad del giro?
La matriz de rigidez, submatriz chiquita, que voy a tomar son lo único asociado al radio de giro, a la rotación I y rotación J. O sea que es de 2 por 2. El resto lo desprecio. Y los valores son 4EI, 2EI sobre L, 2EI, 4EI. Como ven, resultó siendo un ejercicio parecido a armaduras. Esta sería mi matriz de rigidez que necesito encontrar de los elementos de la viga. ¿Cuál es la incógnita? El modo elasticidad. Porque esto es lo que me están preguntando. ¿Qué modo elasticidad puedo tener aquí para poder generar este giro máximo? Entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer es el ensamblaje de la matriz del 1 y del elemento 2, encontrar las constantes, dejarlo en términos de lo que está desconocido, que sería E, y porque no lo conocemos, el resto sí, y luego despejar el sistema. Entonces es un ejercicio sencillo, pero que lo ponen a pensar mucho de cómo solucionarlo, porque seguros ustedes hubieran ensamblado todo completo y se hubieran hecho un montón de cosas intentando darle respuesta al problema que es el F' sub C, porque la pregunta directa es ¿cuál es el F' sub C que puedo usar en la viga? Entonces, ese es el ejercicio a completar la siguiente clase y luego vemos rotaciones, que es lo de las parrillas, ¿vale? Eso sería todo por hoy, muchachos. Listo, profe, gracias. Bueno, pues ahí lo tienen grabado para los que pronto no se hayan podido conectar, entonces les comentan que ahí quedó grabada la clase, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, buen día, que estén bien, hasta luego. Profe, ¿tú dices que para la siguiente clase, o sea, para mañana? Sí. No, mañana es mañana salían sistemas, mañana es laboratorio, o sea, bueno, Listo. práctica, SAP, es la siguiente de teoría, ¿listo? Bueno, entonces esta cosa queda grabada, stop.